Muy bien, bueno, una vez más agradecer la invitación, contento de poder estar aquí nuevamente y confiamos en que el Señor pueda bendecir su palabra, nutrir nuestras almas con estas verdades que cada vez que uno las lee realmente deberían de causar un impacto, una impresión en nuestra vida, de tal manera que nos debiera de llevar a motivar. Fíjese que solamente un pequeño paréntesis nomás, estudiando este libro, aquí en este libro de Efesios usted va a encontrar dos oraciones. Y si usted lee esas dos oraciones, una tiene que ver con iluminación para poder darnos cuenta de lo que hemos tenido de parte de Dios, y la otra tiene que ver con la capacitación, que está en el capítulo 3 que vamos a leer también. Entonces es la capacitación del poder de Dios en nuestras vidas. Y yo me preguntaba, ¿cuántas veces yo he orado así? ¿Cuántas veces yo he pedido eso a Dios para mi vida? Y la verdad es que, siendo bien honesto y sincero, han sido muy pocas veces. Entonces, en realidad, fíjese que es sorprendente darnos cuenta cómo el Espíritu de Dios usa al apóstol Pablo y lo guía para que eleve estas oraciones. Normalmente las oraciones son personales, incluso la oración más abundante que pudiéramos tener, incluso del Señor Jesucristo, es la que está en Juan capítulo 17. Ni siquiera se describió la oración cuando estaba en el huerto de Getsemaní, no se dice que oró, salvo pequeñas expresiones nomás, muy pequeñas, muy cortas, pero el Señor oró muchas veces y tenemos expresiones muy escuetas del contenido de la oración. Pero aquí el apóstol Pablo, o Dios a través del Espíritu de Dios por el apóstol Pablo, lo guía a que ore, y estas oraciones, no solamente las de este libro, sino que también están en Filipenses, en Colosenses, pero quedaran plasmadas en lo que nosotros llamamos la palabra de Dios. Por lo tanto, estas oraciones, lo que quiere decir es que Dios quiere que nos demos cuenta qué fue lo que pidió el apóstol Pablo y para qué lo hizo. Entonces, y el para qué lo hizo significa que es para que nosotros nos demos cuenta las tremendas riquezas que tenemos de parte de Dios y cómo nosotros podemos usar estas riquezas en nuestra vida espiritual. Entonces, algo que era privado como orar, están escritas aquí para que nosotros nos enteremos de parte de Dios usando al apóstol Pablo. Cierro paréntesis, pero eso es destacable, hermano. Por lo tanto, cada vez que el apóstol Pablo ora, hay que tomarle atención a lo que él dice, a lo que está escrito aquí. Bien, vamos a leer otra vez entonces el capítulo 3 de Efesios, del libro de Efesios. Dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes os lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y comiembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa, y retoma lo que había comenzado en el verso primero, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria,
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el tremendo propósito, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a hacer un pequeñísimo recuento, destacando las tremendas riquezas que nuestro Dios nos ha dado para la vida cristiana, hermano, es para nuestra vida cristiana aquí, en este mundo. Por lo tanto, son, si lo pudiéramos expresar en lenguaje muy simple, muy sencillo, son herramientas que nos han sido dadas para usarlas, para conocer lo que tenemos, las herramientas que tenemos y poder usarlas en nuestra vida mientras estemos aquí en este mundo. Entonces son recursos espirituales para nuestra vida espiritual en este mundo lleno de tinieblas. Entonces, el apóstol Pablo ha mencionado, fíjese usted, en el capítulo 1 de Efesios, todas las riquezas que nos han sido dadas, pero dice en Cristo Jesús. O sea, en unión a Cristo, en el ambiente de Cristo Jesús, nosotros hemos recibido todos los recursos espirituales que están al alcance de cada creyente. El requisito es solamente estar en Cristo. Y si usted ha creído en Cristo, está en Él. No hay otro requisito. No se pide como requisito ser espiritual, conocer la Biblia, orar todo el día. No, no, no. El único requisito es estar en Cristo. Y para estar en Cristo yo tengo que recibir a Cristo como mi Salvador personal. Por lo tanto, querido amigo, que usted está aquí presente, el cual estamos agradecidos que pueda escuchar la palabra de Dios, tenemos que decir que el estar en Cristo es producto de la fe en Jesucristo como mi Salvador personal. Y eso trae grandes beneficios espirituales para una vida victoriosa en Cristo. Dice la palabra de Dios que nos lleva de triunfo en triunfo. Eso es lo que hace nuestro Señor por aquellos que ha salvado. Los ha equipado para que lleven vidas victoriosas. Por lo tanto, querido amigo, le animamos, le exhortamos, si nos permite esa expresión, le rogamos que usted pueda atender al llamado de Jesucristo por el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo hemos mencionado muchas veces y lo volvemos a decir. No nos cansaremos de decir que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es Jesucristo viniendo del cielo, muriendo en este mundo en una cruz por sus pecados, por mis pecados. Si yo creo esa verdad, si yo creo en Jesucristo, lo que Él hizo por mí, soy salvo. Dios me coloca, me saca del reino de las tinieblas o de la potestad de las tinieblas y me traslada al reino de su amado Hijo, me coloca en Cristo y me bendice con todos los recursos espirituales disponibles por parte de Dios para llevar una vida cristiana en este mundo. Por lo tanto, si usted no ha creído en Cristo, no se esfuerce en vivir cristianamente. Reciba a Cristo primero. Reciba a Cristo por la fe en su corazón, en su vida. Crea en Cristo como su Salvador personal. Y teniendo a Cristo, Dios le va a proveer de todos los recursos espirituales para que pueda vivir de acorde a lo que Él dice. Pero primero tiene que tener a Cristo. Primero tiene que tener a Cristo. Eso es el capítulo 1. Bueno, el capítulo 2 nos va a decir que estando muertos espiritualmente, no teniendo ninguna relación con Dios, realmente alejados de Dios, nada que ver con Dios, Dios interviene en nuestra vida. Nosotros éramos como aquellos muertos que seguíamos la corriente de este mundo, gobernada por el príncipe de las tinieblas. Y estando en esa condición, dice Dios, pero Dios tuvo misericordia por su gran amor con que nos amó, por gracia soy salvo.
Y Dios comienza a introducir aquí la gracia suya, que proviene también, o juntamente con la gracia de Dios, manifiesta su tremendo poder en transformación de estos muertos, dándoles vida espiritual. Y esa vida espiritual se recibe por la gracia de Dios, habiendo creído en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Posteriormente le va a decir el apóstol Pablo a los creyentes en Éfeso: en otro tiempo erais enemigos de Dios, ajenos a la ciudadanía de Israel. No tenías nada que ver con los pactos de la promesa. Estabas sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Erais llamado incircuncisión por la circuncisión. Eras lo vil de este mundo, lo menospreciado de este mundo, lo que no es. Así éramos, dice. Pero Dios en su gracia infinita, pero ahí dice, pero ahora en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos por la muerte de Cristo. Entonces otra vez Dios interviene en nuestra vida, pero ahora a través de la persona de Jesucristo. Por su muerte, por su sacrificio, nos hizo cercano a Dios. Pero la maravilla, fíjese, no es tanto la salvación, aunque eso ya es una maravilla, sino que también tiene que ver con que lo grandioso de esto es que Dios nos salva y nos une en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Dios viviente, y une a judíos y a gentiles, derribando toda pared que hacía separación. Y pensamos en la figura del templo, donde había un muro que separaba a los gentiles de los judíos. Los judíos estaban más cerca del templo, más cerca, digámoslo así, de la presencia de Dios, los gentiles más lejos. Y Cristo con su muerte derriba eso y une en un solo hombre a judíos y a gentiles que han creído en Cristo. Por lo tanto, los judíos y los gentiles ya no tienen ninguna ventaja o desventaja entre sí. Están delante de la presencia de Dios, en plena armonía, en plena paz. Dios hizo un solo hombre, un solo cuerpo, un solo camino para entrar por un solo espíritu a la presencia de un solo y único Dios vivo y verdadero. Todo eso es dicho. Entonces, en el capítulo 3 comienza a decir, bueno, por lo cual, y pareciera que ahí el apóstol Pablo, fíjese que tenía en mente orar, porque este por lo cual del verso 1 debería de enlazarse por la misma expresión que aparece en el versículo 14, que dice, por esta causa. Comienza por esta causa en el 3.1 y en el 14 dice por esta causa. Debería de haber ahí sido la continuación lógica, normal. Pero en realidad aquí se ve, fíjese usted, que no fue anulada la personalidad del apóstol Pablo, sino que fue guiada por el Espíritu de Dios. Y Pablo, antes de orar, es como si dijera, voy a orar. Pero momento, primero voy a explicar en qué consiste el misterio de Dios. Y comienza a transitar por la explicación del misterio de Dios. Y el Espíritu de Dios guía ese pensamiento para que el apóstol Pablo detenga por un momento la oración y comience a explicar este misterio de Dios que había sido oculto. Y comienza a decir que él es prisionero, pero antes menciona por esta causa, yo, Pablo, otra vez menciona su nombre. Y uno diría, pero ¿por qué menciona su nombre? Si ya lo mencionó en el capítulo 1 y con una pura mención estaría bien. Cuando uno escribe una carta, uno se presenta al comienzo y después seguramente se despide al final con su nombre, pero no menciona su nombre en la mitad o en otro trozo, a no ser que quiera enfatizar algo. Bueno, aquí el apóstol Pablo otra vez menciona su nombre para decir que él es el que está diciendo esto y para que pongamos atención y para que nos demos cuenta la importancia, fíjese usted, la importancia que Dios ha revestido en este siervo suyo. Pero él después va a decir cómo él se considera a sí mismo, que es digno de imitar. Pero dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Él se consideraba un prisionero, pero de Cristo Jesús, a las órdenes de Cristo Jesús. Estaba unido a Cristo Jesús. Y lo que estaba viviendo a él realmente no le quitaba el sueño, si lo pudiéramos expresar así, sino que más bien él veía esta situación
como en su unidad, por su fidelidad a Cristo Jesús y por obediencia a su llamado que Cristo le hizo en el camino a Damasco. Fíjese que Pablo entregó no solamente su corazón, sino que su vida entera al Señor, con esa expresión: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Rindió su vida. Entonces, todo lo que le pasaba, todo lo que él vivía, lo miraba bajo los parámetros de su obediencia a Cristo Jesús. Entonces, él puede decir aquí: Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros. Y aquí está la responsabilidad que recibe el apóstol Pablo. Y dice que a él le fue concedida el administrar, el llevar a cabo de buena manera la gracia de Dios. Y la administración tiene que ver con dar a conocer lo que a él se le ha encomendado. La administración no es para que guarde los recursos para él, sino que para que los otorgue, para que los muestre, para que los distribuya de la mejor manera posible. Es la mayordomía de la gracia de Dios. Y Pablo dice aquí que habían oído que a él se le hizo mayordomo de la gracia de Dios que le fue dada. Pero esa gracia de Dios tenía que ver con la extensión de la misericordia de Dios hacia los gentiles, con el evangelio hacia los gentiles, con la riqueza de la gracia de Dios hacia los gentiles. Y Pablo dice: a mí me fue dada esa administración. Y es lo que yo estoy cumpliendo, es lo que yo estoy haciendo. Pero también dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y cuando dice que por revelación, significa que él fue capacitado. O sea, él recibió todos los recursos necesarios por revelación para que pudiera llevar de buena manera a cabo la mayordomía de esta gracia de Dios. O sea, cuando Dios le encargó la tarea a Pablo, también lo capacitó, le dio todos los recursos. Y hasta el día de hoy eso sigue estando vigente, fíjese usted. Cuando Dios llama a alguien para su servicio, lo capacita para que pueda llevar a cabo ese servicio de Dios de la mejor manera posible, con todas las herramientas, con todos los recursos disponibles de aquel que lo ha llamado, que es Dios. Entonces, queridos hermanos, cuando el Señor nos llame, cuando el Señor te llame a emprender algo, tú tienes que saber que te va a capacitar para llevar adelante esa tarea. No te va a llamar y te va a decir: bueno, aquí yo te llamé, aquí te dejo, ve tú cómo lo haces. No, te va a dar todas las herramientas, todos los recursos. Por lo tanto, por muy débil que nos demos cuenta que somos, hay que confiar en el poder de Dios, en el que me ha llamado y que me va a nutrir, me va a capacitar para llevar adelante todo el recurso, todo ese trabajo que Él me ha encomendado. Versículo 4 dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Dios. Y fíjese que también no solamente Dios llama al siervo, sino que también capacita al pueblo de Dios para que pueda comprender la capacidad que le ha dado al siervo de Dios para enseñar esas verdades, para nutrir al pueblo de Dios con esas verdades. Entonces el pueblo de Dios también tiene que tener una comprensión de aquellas verdades que el apóstol Pablo recibió en revelación. Entonces Dios trabaja, por un lado, con su siervo, y también trabaja en medio del pueblo de Dios, capacitando al pueblo de Dios para que conozca, para que sepa, para que entienda esas verdades que le fueron conferidas aquí al apóstol Pablo. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Estos santos apóstoles y profetas son los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, que ahora le había sido revelado, dar a conocer este misterio. Y aquí tenemos en realidad que hay que esperar los tiempos de Dios. Y aquí se ha cumplido en el reloj de Dios, se ha cumplido el tiempo necesario para dar a conocer ahora esta gran verdad, que Dios ha llamado a judíos y a gentiles y los ha unido en un solo cuerpo. Lo va a expresar en el versículo 6. Eso es en qué consiste el misterio. Pero el versículo 5 nos dice que hay que esperar el tiempo de Dios. Y Dios llama. Y Dios llama al apóstol Pablo, a su siervo,
y les revela este misterio, y ellos dan a conocer este misterio, y el pueblo de Dios comienza a comprender ese misterio que había estado oculto. Entre paréntesis, misterio no significa algo que nunca va a ser revelado, sino que significa algo que antes no estaba bien revelado, pero que ahora se da a conocer. Es como que se corre el velo para que nosotros lo podamos ver ahora con claridad. Y es eso lo que está diciendo aquí. Ahora, ¿en qué consiste ese misterio? Quedamos la vez pasada en el versículo 6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros y comiembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, lo primero que queremos destacar aquí es que el misterio consiste en que Dios nos ha hecho coheredero, comiembro, copartícipe. Esa expresión co significa junto con, o sea, nos unió, nos hizo junto con los judíos y gentiles que han sido llamados con un mensaje, un solo mensaje, el mensaje del Evangelio. No hay un mensaje para los judíos y otro mensaje diferente para los gentiles. Es un solo mensaje, un solo Salvador, un solo mensaje, un solo Espíritu Santo y un solo Padre, un solo camino, y así podríamos seguir. Entonces, en realidad aquí el mensaje del Evangelio creído en su totalidad nos une, independientemente de la nacionalidad que seamos, nos une al cuerpo de Cristo y nos hace disfrutar de la misma herencia, nos hace disfrutar del mismo cuerpo y nos hace disfrutar de las mismas promesas dadas, todas estas cosas dadas por Dios, pero que nos llegan a nosotros a través del Evangelio, de las inescrutables riquezas de la gracia de Dios. Entonces, querido amigo, el Evangelio es de gran importancia para tener una relación no solamente con Dios, sino que también con los seres humanos, con las personas. Fíjese que en el capítulo 2 dice que Él es nuestra paz. No solamente Él hizo la paz, no solamente Él anuncia la paz, sino que dice que Él es nuestra paz. ¿Por qué hay tanta discordia? ¿Por qué hay tanta discusión entre los seres humanos, incluso entre familiares? ¿Por qué hay tanta discusión entre familiares? ¿Acaso no se quieren, no se aman? Sí, sí se aman. Entonces, ¿pero por qué hay discusión? Por falta de paz. Bueno, Jesucristo es nuestra paz. Y eso nos llega a través del Evangelio. Nos damos cuenta que Él es nuestra paz, que Él hizo nuestra paz en la cruz y que Él anuncia la paz a través del Evangelio. Entonces, si yo creo el Evangelio, yo voy a tener la paz para con Dios y la paz de Dios, y yo voy a poder convivir con aquel hermano mío, independientemente de qué nacionalidad sea, y voy a poder también aprender a convivir con las personas de este mundo, porque tengo algo que antes no tenía, que es la paz de Dios que gobierna nuestros corazones. Entonces el Evangelio, querido amigo, es de suma importancia para su vida si aún está perdido en sus delitos y pecados. Escuche el Evangelio, reciba a Cristo por la fe. Bueno, ¿qué maravillas más vienen? Bueno, dice versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, fíjese aquí que lo que tenemos aquí es que Pablo se compromete con su servicio. No solamente Pablo dice, yo he sido llamado para esto, yo he sido capacitado para poder llevar adelante esta función de la cual yo fui llamado, sino que también yo me comprometo con ese servicio que me ha sido dado. Entonces dice, por el cual yo fui hecho ministro, fui hecho diácono, fui hecho siervo. Y Pablo se pone delante de los creyentes de Éfeso como un siervo, fue hecho siervo. Y asume ese servicio, asume el lugar de siervo, asume el lugar de diácono. Pero dice que fue hecho de esa manera por el regalo de la gracia de Dios. ¿Qué significa? Significa esto, querido hermano, que Pablo reconoce que es un siervo de Cristo
pero por regalo de la gracia de Dios. Él no debería de haber sido un siervo de Cristo. Ninguno de nosotros se merece ese título, siervo de Cristo. Pero la gracia de Dios nos da este tremendo regalo de que cuando nos llama por el Evangelio, cuando nos damos cuenta que estábamos perdidos sin Cristo, obedecemos el Evangelio, no solamente nos salva nuestro Dios, sino que además nos dice, mira, yo te he salvado y te voy a dejar en este mundo para que tú seas un siervo mío, para que tú seas una sierva mía, para que tú me sirvas. Y este servicio no es por alguna característica que yo haya visto en ti, no es por alguna cualidad que yo haya visto en ti, no es porque tú eres mejor que otros, sino que es producto de un regalo, de la gracia de Dios. Es un regalo del favor de Dios. Es un regalo del movimiento del corazón de Dios, donde nos salva y nos hace siervo. Querido hermano, querida hermana, usted, en el lugar donde está, es un siervo o una sierva de Dios. Estamos en este mundo para servir a Dios y es un privilegio, es un tremendo honor servir a nuestro Dios, llevar este título, siervo, por la gracia de Dios. Y Pablo está diciendo, esto yo lo tomo con suma responsabilidad. Esto yo lo tomo como un gran honor en mi vida. Siervo de Dios, otorgado por el regalo de la gracia de Dios que me ha sido dada, pero también agrega, según dice, según o conforme a la operación de su poder, o sea, conforme a la fuerza, de la potencia, de la capacidad, del poder de Dios. Entonces, fíjese que aquí nos da el poder para llevar a cabo el servicio. Nos dice no solamente que nos deja aquí para servirle, nos dice que no solamente ese servicio es un honor, producto de un regalo de la gracia de Dios, sino que también nos dice, yo te voy a dar la fuerza, yo te voy a dar el poder para que tú me puedas servir. Entonces, fíjese que aquí tenemos la capacitación completa. Lo único que necesita nuestro Dios es que asumamos con responsabilidad ese lugar que nos ha dado de privilegio. Lo único que necesita es que nosotros podamos estar dispuestos. Lo único que necesita es que nosotros podamos decir, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y fíjese que un creyente así, con esa disposición delante de nuestro Dios, Dios lo va a capacitar con poder, con fuerza, con vitalidad, para que pueda servir en la tarea encomendada, en la tarea que Dios le ha encomendado, por muy difícil que nos parezca, por muy imposible que nos parezca, si Dios se la ha encomendado, va a recibir el poder y la fuerza dinámica para poder llevar a cabo esa tarea que Dios le ha encomendado. Eso es lo que dice aquí el versículo 7. Entonces dice, a mí, versículo 8. A mí que soy menos. Algunos traducen esa expresión como el mínimo de los mínimos. O sea, el pequeño de los pequeños, el más pequeño. Dice, menos que el más pequeño. O sea, viene siendo así como el mini de los más pequeños. De todos los santos. No dice de los apóstoles, dice de todos los santos. O sea, imagínense lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. A mí, que soy el menor de los menores de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre vosotros, entre los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces aquí lo que tenemos es la tremenda humildad del apóstol Pablo al considerar el favor de Dios en su vida, en considerar la gracia de Dios en su vida. Hermanos,
El considerar lo que Dios ha hecho por nosotros nos debe llevar a una humillación genuina, sincera, honesta, real. Y a considerarnos, como el apóstol Pablo dice aquí, el más pequeño de los pequeños de todos los santos. Yo no debería de estar aquí, es como si dijera el apóstol Pablo. Pero Dios vio aquí, mire, a un pequeñito por ahí, al más chico de todos, lo vio por ahí, lo llamó, lo dotó y le dio este tremendo honor, esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El más pequeño de todos se le dio el más grande de los mensajes para anunciar. Mire, esto está en concordancia, fíjese, con cuando el Señor dice, si alguno de ustedes quiere ser el mayor, bueno, que se haga el menor, que sirva. En realidad, quien quiere ir para arriba, en realidad tiene que ir para abajo, para que Dios lo coloque en el lugar donde Él estime conveniente. Pero aquellos que se rebajan, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará a su debido tiempo, dice. Dios resiste a los soberbios, pero el que se humilla, no, al que se humilla, Dios lo va a exaltar a su debido tiempo, pero lo va a hacer Él. Pero aquel que se humilla. Y Pablo aquí está considerando, está anunciando esa humillación en su vida. Y a ese que se humilló, dice que se le dio la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables. Esa palabra inescrutable significa algo que no se le puede seguir la pista, algo que es tan grande, que es tan ilimitado, que en realidad no sé ni a dónde empieza ni a dónde termina, porque es tan grande, es tan ancho, es tan abundante, que no se le puede seguir el rastro. Es muy inmenso. Entonces, a este siervo de Dios que se ha humillado delante de Dios, se le dio esta gracia de anunciar un tremendo mensaje. Y dice, este tremendo mensaje a los gentiles. Y este mensaje tiene que ver con las riquezas de Cristo. O sea, Cristo tiene unas riquezas que no se pueden medir, que no se puede seguir la huella, que no se puede seguir la pista, porque es muchas las riquezas que tiene Cristo. Pero esas riquezas, otra vez dice aquí, nos llegan o están informadas una parte de ellas por el Evangelio. Entonces, querido amigo, si tú quieres ser rico para Dios, si quieres tener riquezas en los cielos, tienes que creer en Cristo. Cristo es lo más rico para Dios, es lo más precioso para Dios. Si tú quieres ser rico, si tú quieres ser precioso delante de Dios, tienes que recibir a Cristo. Cristo, y otra vez lo decimos, estaba en el cielo con Dios el Padre, vino a este mundo, dio su vida, no tenía por qué morir, pero Él se entregó, Él se ofreció gratuitamente por su gracia, por gracia de Él, para que tú no murieras por tus pecados. Él murió, el que es sin pecado, el que es inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. No hay nada más grande que Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, fue el que estaba muriendo en aquella cruz. No solamente murió, sino que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ahora está en el cielo. Y te dice a ti, si quieres ser salvo, si quieres recibir las riquezas de mi persona, te está diciendo Jesucristo. Y si tú aceptas esas riquezas, tienes que creer en Cristo como tu Salvador personal. Tienes que reconocer que tu vida está sin Cristo, está vacía, está perdida en tus pecados. Porque tus propios pecados te llevan a la condenación.
Pero si tú crees en Cristo, reconoces que Él murió por ti y le recibes en tu corazón como tu Salvador personal por la fe, tú vas a comenzar a recibir la salvación, a Cristo, el Espíritu Santo y las riquezas espirituales que están o que vienen con Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo, anunciadas por el Evangelio a tu persona. Bueno, el apóstol Pablo sigue, versículo 9, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y aquí lo que tenemos es que no solamente él recibió el privilegio de anunciar este mensaje glorioso, sino que también él no tiene ningún problema en clarificar, en arrojar luz como una linterna. Mire, usted no entiende muy bien, se lo vuelvo a explicar. Y va a decir aquí, para aclarar, para arrojar luz a todos, a quienes demanden razón de mi fe, yo le explico, no hay problema. Le explico lo que Dios me ha revelado. Y dice de aclarar a todos cuál sea la dispensación, otra vez la misma palabra, de mayordomía o economía. Entonces, ¿cuál es la dispensación o la etapa o el periodo de este misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas? Y aquí se nos revela, dice que este misterio estaba escondido, pero en Dios. Y Dios ahora lo reveló en el tiempo oportuno. Dice versículo 10, para que la multiforme sabiduría, o sea, la revelación de Dios de este misterio que estaba escondido y que ahora lo da a conocer, y que Pablo no tiene ningún problema en revelarlo, dice que esto es conforme a la multiforme, es decir, a la variedad de colores. Esto es como un cuadro o un vestido de muchos colores, pero estos colores armonizan entre sí, se entrelazan entre sí, y uno ve un cuadro perfecto, no desentonado, sino que uniforme. Entonces dice aquí, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora que ha sido revelada, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces aquí lo que tenemos es que el propósito de Dios tiene que ver con que la iglesia enseña la multiforme sabiduría de Dios y la enseña a las esferas espirituales, celestiales, a los principados y a las potestades, dice, en los lugares celestiales. O sea, querido hermano y querida hermana, somos educadores, somos enseñadores de la multiforme sabiduría de Dios a las huestes espirituales que están en los lugares celestiales. O sea, cada uno de nosotros le enseña a los ángeles, a los seres superiores, le enseña la sabiduría de Dios, reflejada de muchas maneras, de muchos colores, pero que estos colores se unen entre sí. Fíjese lo que damos a conocer, la sabiduría de Dios, que estaba escondida. Y cada uno de nosotros tiene ese rol educativo para con los seres celestiales. Y los ángeles están ahí sorprendidos, mirando cómo revelamos, cómo les enseñamos esta sabiduría de Dios. Y ve en medio del pueblo de Dios cómo el pueblo de Dios está armonizando entre sí, cómo están unidos entre sí por la gracia de Dios, cómo esa paz gobierna en el cuerpo de Cristo. Y cada vez quedan sorprendidos estos ángeles viendo, mira él, mira cómo están ahí, cómo armonizan, cómo están unidos, cómo manifiestan la gracia de Dios en su sabiduría inmensa. Y tomarán nota y quedarán sorprendidos mirando, porque esto no lo sabían los ángeles, estaba oculto en Dios. Pero ahora llegó el tiempo de dar a conocer este misterio, de revelarlo. Y no solamente a los gentiles, a la humanidad entera, sino que también en las esferas espirituales. Bueno, seguimos avanzando, entonces dice versículo 11, y todo esto era conforme o según el propósito eterno
que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces aquí se nos dice que esto era conforme a los planes eternos de Dios, que era conforme a los designios establecidos en la eternidad en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todo lo hizo en Cristo. Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia universal de Cristo, es producto del propósito eterno de Dios, pero en Cristo Jesús. Entonces, tremendo privilegio, queridos hermanos, de ser parte de los propósitos eternos de Dios al estar en Cristo. Versículo 12 dice, en quien tenemos seguridad, franqueza, libertad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, fíjese que aquí se nos habla de un acceso que tenemos con plena seguridad, que nos permite entrar sin ningún inconveniente, sin ningún impedimento. Tenemos seguridad, nadie nos va a echar de la presencia de nuestro Dios. Nadie nos va a decir, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Esto es para nosotros nomás, no es para ti. Nadie nos va a decir eso. O sea, tenemos libertad, franqueza, seguridad, confianza para entrar por Cristo o a través de Cristo o por la fe en Cristo, guiados por el Espíritu de Dios a la presencia de nuestro Dios. Tenemos acceso ilimitado, hermano, para entrar. Un recurso divino, la oración, por un único camino expedito, sin obstáculos, no hay valla, no hay bache. Ustedes saben que aquí las calles de Santiago normalmente le echan asfalto, no cemento, le echan asfalto. Pero con el calor, y van pasando las micros, los camiones, esas ruedas inmensas, grandes, y con el calor va corriendo el asfalto. Y cada cierto tiempo se forman unos hoyos que si uno está despistado manejando, ya sea en un vehículo o en bicicleta, le puede causar un gran problema. Ya sea en un vehículo, le puede causar problemas a los amortiguadores. En bicicleta se puede caer. Bueno, en este acceso, en este camino, no hay nada de eso. No hay hoyos. Es un camino expedito, donde usted no va a tropezar con nada y donde lo va a llevar derecho a la presencia de Dios por la fe en Cristo. Entonces, querido amigo, queremos invitarle a usted también para que usted pueda tener este recurso de entrar a la presencia de Dios, pero es por la fe en Cristo. Otra vez aquí el apóstol Pablo dice, mire, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, en Cristo Jesús, quien murió por usted. Usted podría tener acceso a la presencia de Dios y estar ahí con plena confianza, con plena seguridad, sin tener esa desconfianza que no sé si Dios me habrá oído, me habrá escuchado. No tendría esas dudas, porque estaría delante de la presencia de Él cada vez que usted orara. Pero tiene que creer en Cristo, tiene que recibir a Cristo como su Salvador personal. Es lo primero que hay que hacer. El apóstol Pablo aquí le está escribiendo a personas que antes no tenían a Cristo y ahora sí tienen a Cristo. Pero sigue avanzando, dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces Pablo aquí anima a los creyentes, le dice, mire, no se desanimen, no desfallezcan, no tengan temor por lo que yo estoy viviendo, porque en realidad lo que yo estoy viviendo es por vosotros los gentiles, y es producto del llamado que yo he recibido y que yo gustosamente he asumido como mi gran responsabilidad delante del Señor, porque yo era el insignificante, el pequeño de los pequeños, y Dios me miró y me llamó y me hizo venir a su lado para darme un servicio, y ese servicio lo tomo como gran honor, y que consiste en anunciarle el evangelio a ustedes los gentiles. Y aunque este servicio me haya llevado ahora a estar en estas condiciones, no se desanimen, no se desalienten. Más bien miren esto como un motivo de gloria, como un motivo de gozo, como un motivo de prorrumpir alabanzas a nuestro Dios y decir, gracias Señor por este siervo que tú has llamado y que ha asumido con responsabilidad el servicio que tú le has dado, que ha tenido por gran honor ese servicio.
y no ha llegado a nosotros el evangelio a través de ese siervo tuyo que has considerado. Fíjese que esta porción, esta sección nos lleva a nosotros a considerar, fíjese usted, a los siervos de Dios. A considerar lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. Son personas, queridos hermanos, y aquí me refiero específicamente, ya no siervo en términos generales, donde todos somos siervos, sino que más bien aquí específicamente aquellos que son las 24 horas del día, que se dedican a la obra del Señor. Pablo era uno de ellos, dedicado 100% a la obra del Señor. Bueno, hay que reconocer ese servicio, hermano. Producto de esos hombres nos llegó el evangelio a nosotros. Así tuvo que haber llegado aquí a distintos países y en este caso a Chile, a través de un hermano que tuvo el deseo en su corazón de venir a Chile y anunciar el evangelio todos los días de la semana, las 24 horas del día, 24/7, como decía, así, 24/7. Tiempo completo. Y sufrió seguramente, pasó por dificultades. Pero dice, tengan esto como un motivo de gozo. Bueno, la segunda sección, verso 14, dice, por esta causa, retoma lo que ha dicho en el 1, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese que lo que tenemos aquí es que el apóstol Pablo considera tan grande lo que Dios ha hecho, que considerar esa grandeza de Dios me ha llevado a mí a doblar mis rodillas. Y fíjese lo sorprendente de esto, porque Pablo estaba encarcelado, en prisión, en realidad en una casa alquilada, ahí estaba privado de libertad, pero estaba sujeto, se dice, por las manos y por los pies, a guardia las 24 horas del día. Entonces, imagínese usted que el apóstol Pablo estaba ahí dictando esto, a lo mejor estaría sentado, vamos a suponer que estaba sentado, o de pie podría ser, no sé, pero estaba ahí dictando esto guiado por el Espíritu de Dios, y de repente se arrodilla. Y bueno, al arrodillarse, me imagino que también el guardia tenía que haberse arrodillado, y habrá pensado, bueno, ¿y qué le pasará a este hombre? Y en realidad lo que lo motiva al apóstol Pablo a colocarse en esa posición es la grandeza de lo que Dios ha hecho. Fíjese que en el capítulo 2, versículo 6, dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Capítulo 2, versículo 6, estamos sentados. Capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. Andar significa estar de pie. Para andar hay que estar de pie. Pero entre estar sentado y andar, en medio de eso está arrodillarse. Arrodillarse. O sea, estoy sentado y antes de ponerme en pie, me arrodillo. Me arrodillo. El sentarse tiene que ver con descansar en Dios, en las promesas de Dios, en las riquezas de Dios, o de Cristo, o en Cristo. El andar tiene que ver con una vida entregada a Dios. Se tiene que reflejar en mi vida, tiene que ver con una vida vivida delante de Dios. Y el arrodillarme es humillarme, reconociendo la grandeza de Dios. Entonces descanso en Dios, me humillo delante de Él y puedo vivir la vida que a Él le agrada. Entonces dice aquí, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Y aquí Él se arrodilla delante de Dios el Padre. Ahí se arrodilla porque reconoce la grandeza de este Dios que es su Padre. Aquí nuestra versión dice Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero la mayoría dice que esa continuación después de Padre no aparece. Entonces podría ser que aquí el apóstol Pablo está reconociendo el vínculo de Dios con él como Padre. Entonces se arrodilla delante del Padre, delante de Dios como su Padre. Eso podría ser, ¿ya? Y si eso es así, él está reconociendo esa relación que tiene con Dios como Padre y se arrodilla delante de Él.
reconociendo la grandeza de este Padre que me ha dado, cual hijo me ha dado todos los recursos que yo necesito. Pero sigue avanzando, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y aquí lo que podemos decir es que este versículo significa de quien nacen o surgen todas las familias de la tierra. Y todas las familias de la tierra podríamos pensar en toda la humanidad o en los creyentes que ya están en el cielo y los que quedan en la tierra, o de toda la humanidad como origen de toda la humanidad. Pero ambas cosas, independientemente de lo que pudiera significar, porque discuten, en realidad lo que sí está claro aquí es que aquí se describe la soberanía de Dios, la grandeza de Dios. Y Pablo reconoce a un Dios soberano. ¿De quién? Dios es el absoluto gobernador y soberano de toda familia de la tierra, o que toma nombre de él aquí en la tierra y en el cielo. Versículo 16, y aquí está la oración, y dice así: para que os dé conforme o según la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mire lo que está pidiendo aquí. Dice, para que os dé, para que os permita, para que os conceda, según o conforme o de acuerdo a los propósitos de las riquezas de su gloria. O sea, hay una riqueza de la gloria y Pablo está diciendo, yo quiero que este Padre nos dé conforme a esas riquezas de su gloria. No quiero que Dios nos dé lo que le sobre, sino que yo quiero que Dios nos dé conforme a las riquezas de su gloria. No quiero que nos dé una porción, sino que lo que yo quiero es que nos dé proporcionalmente conforme a las riquezas de su gloria. O sea, si las riquezas de la gloria de Dios son inmensas, lo que Pablo está pidiendo aquí es algo inmenso que nuestro Dios nos quiere dar o nos puede dar. Bueno, ¿qué es eso? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Lo primero que pide, fortalecimiento, vigor, el ser robustecidos, el ser fortalecidos, el ser fuertes. ¿Pero dónde? En el hombre interior, pero con poder, con un poder dinámico, con una fuerza, con un potencial divino. En el hombre interior, en lo que está aquí adentro, no en el exterior que se desgasta, sino que en aquel lugar donde el ser humano toma las decisiones. En ese lugar dice que necesitamos ser fortalecidos con poder divino en el hombre interior. ¿A través de qué? ¿Por medio de quién? De su espíritu. O sea, el Espíritu Santo no solamente nos trae consigo el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, sino que también nos hace llegar el poder de Dios para que el hombre interior sea fortalecido con ese poder venido del cielo. Entonces, queridos hermanos, tenemos ahí el hombre interior que necesita ser fortalecido y es fortalecido por el Espíritu Santo que viene a habitar en nuestras vidas, ahí en el hombre interior o en el corazón, como también a veces se le llama, y que lo va a mencionar más abajo. Entonces necesitamos poder. No somos fuertes, hermanos, somos débiles. A la primera nos asustamos y arrancamos. A la primera le damos la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Somos como Pedro, mira, no te preocupes, te vamos a defender. Y a la primera, no lo conozco, no, yo no tengo nada que ver con él. No, me estás confundiendo. Necesitamos poder, necesitamos fuerza divina. Necesitamos que el Espíritu de Dios pueda obrar con libertad en nuestra vida. Versículo 17. Algo más pide, mire. Dice, ¿para qué? O sea, ese poder venido por el Espíritu Santo en el hombre interior es para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor,
Entonces fíjese que el propósito del poder divino es para que Cristo viva en su casa. Eso significa para que habite Cristo. Ellos ya eran creyentes, ellos ya tenían a Cristo, pero tenían a Cristo como Salvador. Ahora Pablo dice, quiero que Cristo sea el Señor de sus vidas. Hay una historia en el Antiguo Testamento, mire usted, cuando desciende en teofanía el Señor Jesucristo con 2 ángeles, cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, descienden a la tierra, van donde Abraham y entran a la casa de Abraham y son atendidos por Abraham, y Abraham no tiene ningún problema en abrirle las puertas de su hogar y que ellos posen ahí, se sientan a gusto, se sientan como en su casa, y así fue. Pero siguen su camino porque el propósito original era ir a Sodoma y Gomorra. Pero ¿quién llega a Sodoma y Gomorra? Llegan 2, no 3. Y los 2 que llegan son ángeles. El Señor ya no está. El Señor habitó en la casa de Abraham, pero no habitó, por así decirlo, en la casa de Lot. Y Lot era el justo Lot. Pero no entró a ese hogar. Y no iba a entrar a ese hogar. En las condiciones en que ese hogar estaba, no. Bueno, aquí el Señor quiere habitar como en su propia casa, quiere que ojalá seamos tiendas, la casa de Abraham, y que Él habite en plenitud en ese hogar. Voy a avanzar, hermanos, porque me estoy demorando mucho, pero la idea aquí es que Él habite como en su casa, que se sienta a gusto, que se sienta cómodo, que pueda entrar a todos los rincones, a todos los lugares. Y además dice, arraigados como un árbol, que echa raíces. Y dice también, cimentados. Es construir algo sobre un cimiento estable, un poderoso cimiento. Y dice aquí, en amor. O sea, las raíces tienen que estar en el amor, el cimiento tiene que estar en el amor. Y va a decir, para que seamos completamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, o lo ancho, lo largo, lo profundo y lo alto. Y de conocer el amor de Cristo, que excede, dice, a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta toda la plenitud de Dios. Tenemos un tremendo propósito aquí que el apóstol Pablo ora. O sea, el poder de Dios es para que podamos comprender el amor suyo. Y para que al final de esa comprensión, de transitar ahí por el amor de Dios, bien arraigados, bien cimentados en ese amor, y que podamos comprender lo que no se puede comprender, va a decir aquí, que el amor de Dios en su totalidad, en todas sus dimensiones, que no las vamos a abarcar, pero Pablo quiere que tengamos una experiencia de vida en el amor de Dios. Y para que seamos llenos de toda la plenitud o de toda la llenura de Dios. Pablo quiere vidas llenas de Dios. ¿Cómo está tu vida, hermano? Pablo quiere que nuestra vida esté llena de la vida de Dios. No el 10%, no el 50%, no el 80%. El 100% de nuestra vida llena de Dios. Y necesitamos ser fortalecidos para eso. Necesitamos ser fortalecidos para que ese propósito de que Dios llene mi vida sea un propósito constante. No de un día. 24/7. 24/7. Termino diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, o sea, va a ser mucho más de lo que pedimos. Él sabe lo que necesitamos y lo va a hacer mucho más abundante de lo que pedimos. Miren, fíjense que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, no dice abundante, tampoco dice más abundante, sino que dice mucho más abundante. La palabra abundante ya es algo inmenso. Más significa que esto inmenso quiere que sea más inmenso. Pero la palabra mucho más significa que esto inmenso, que quiere que sea más inmenso, ahora quiere que sea hiper inmenso. Imagínense las palabras que describe aquí el apóstol Pablo.
O sea, Dios va a hacer lo más inmenso de acuerdo a su inmensidad para que seamos llenos de Dios, seamos llenos de Él. Y esto termina diciendo a Él, a Dios sea gloria por toda la eternidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Glorifiquemos a Dios, hermano. Estamos para eso y glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Muchas gracias, hermano. Que el Señor bendiga su palabra.